bendición de Dios comenzamos este programa. Soy Carlos Garín. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo del mundo. Al presidente Trump, a todos ustedes y a esta gran nación. God bless America. Analizando las noticias del momento y haciendo la proyección aquí en Carlos Garín Today. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos aquí en Alpairo TV a su programa Carlos Garín Today. Hoy estaremos hablando de algunos temas que sin duda son de extrema actualidad en el país y el mundo en este momento, tanto como lo es el problema arancelario que está en el mundo en este momento dominando la economía mundial. También Ucrania y por supuesto no podíamos dejar fuera los temas migratorios de los Estados Unidos y cómo va nuestra economía. Esto es Carlos Garín Today. Bienvenidos. God bless America. Ante todo, pues agradecer a nuestro Padre, Creador, Todopoderoso, por la oportunidad de estar aquí en este canal y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y sobre todo la oportunidad de ser protagonistas de la historia moderna de los Estados Unidos y el mundo. A ti, Padre, Señor Todopoderoso, te agradecemos absolutamente todo, que estés con nosotros cada segundo de nuestra vida y que nos hayas permitido sobrevivir al estado que estuvimos viviendo anteriormente de sitio total sobre la libertad, la independencia y la libertad de la palabra también aquí en nuestro país. Te damos las gracias por haberte mantenido firme, por permitir que ganáramos las elecciones, por apoyarnos en esa gestión y por llegar hasta donde estamos, a pesar de los avatares que estamos llevando a cabo como consecuencia de lo que sabíamos que resultaría de ganar el presidente Donald Trump. Te damos las gracias por la constancia y por enseñarnos a ser firmes, valientes, decididos y a defender esta gran nación. Gracias por nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros abuelos, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra constitución y el presidente Trump. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Evidentemente, después de hacer una oración, lo primero que tenemos que hacer es mandatorio en este momento por el acontecimiento que se dio esta semana, la muerte del Papa, que realmente, como lo hemos expuesto siempre, nunca fue plato de mi devoción, pues aquel que traiciona los preceptos que marcan su vida, lo que deben representar realmente, para mí están fuera de la lista. El Papa se caracterizó en su gobierno por ser extremadamente progresista, calificativo que ellos mismos se han dado, por la agenda de destruir al mundo, destruir a la familia, destruir la unidad familiar, destruir la sociedad y llevarla hacia un globalismo gobernante, anárquico, totalmente esclavizante, que es lo que estaban buscando con esta historia que va paralela al socialismo del siglo XXI, este movimiento que ya no solamente está en América Latina, sino que se ha tomado también Europa. Y el Papa era confidencialmente amigo de toda esta gente, pues él mismo lo confesó, que tenía una amistad con Raúl Castro, apoyó a Maduro, apoyó a Daniel Ortega, a Cristina Kirchner, a Lula da Silva. ¿Qué les puedo decir? Incluso toleró, aceptó y sponsorizó también a Joseph Biden en las cosas que tenían que ver con toda esta agenda LGBTQ que tanto daño le hizo al país y a las familias. También la agenda transgénero era otro de los puntos que el Papa atesoraba para sí y defendía a ultranza. Me da pesar que haya muerto como ser humano, punto, pero es uno más y no precisamente de los más correctos. En la gloria del Señor esté, y Él, que es quien tiene que juzgar, pues sabrá si el Papa cumplió con el destino que estaba designado a cumplir con su obra aquí en la tierra, o si no lo cumplió. Solo Dios tiene en su mano el libro para juzgar, sobre todo, a quien fuera el Papa. Bueno, pasando de tema, vamos a entrar en lo que nos ocupa el día de hoy. Se han estado dando hechos bastante importantes dentro de la política norteamericana. Ahora acaban de arrestar el día de hoy a una jueza demócrata. Según los documentos judiciales presentados tras el arresto de la jueza de Milwaukee, Hannah Duggan,
proporcionaron detalles sobre el motivo del arresto, incluyendo una declaración jurada presentada por un agente especial del FBI que afirmaba que había permitido la jueza que un inmigrante indocumentado, como le llaman legalmente, un inmigrante ilegal, escapara por la puerta de atrás del jurado antes de ser arrestado por funcionarios federales. Si bien la izquierda tiene una agenda con relación a la inmigración ilegal, la misma inmigración ilegal que nunca defendieron durante el gobierno de Biden, ni durante en el tema de las deportaciones, ni durante el gobierno de Barack Hussein Obama, tampoco durante el gobierno de Clinton, tampoco durante el gobierno de George Bush hijo. Y tenemos los datos de las estadísticas que realmente nos permiten hablar de esto. Biden deportó 4.7 millones de inmigrantes ilegales. 4.7. Obama deportó 5.8 millones de inmigrantes ilegales. El señor supuestamente republicano George Bush hijo deportó 10.3 millones de inmigrantes ilegales. Y Bill Clinton, el campeón de los campeones, deportó 12,7 millones de inmigrantes ilegales. Sin embargo, en ninguna de estas administraciones vimos ni la gente en la calle protestando, ni los jueces protestando y violando la Constitución y el orden legítimo de la escala de mando piramidal en nuestro país, tratando de ponerse por encima incluso del CEO de esta gran compañía que es Estados Unidos de América, el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto que por Trump llegar casi a 100.000 deportados, pues le han virado las calles al revés, a su manera. Es más lo que dicen que lo que realmente sucede, pero sí han convocado sendas manifestaciones en lugares, por supuesto, que ya conocemos. Nadie se va a sentir mal porque yo repita lo que ya ustedes han adivinado. New York, Chicago, California, en diversos lugares, por supuesto, Colorado, Washington, D.C. Claro, ¿y qué esperaban? ¿Que hubiera esta manifestación en otro lugar? Aquí en Miami lo intentaron y no pasaban de 50 personas las que estaban en la manifestación. ¿Y qué es lo que hay con esto? Más allá de que se juzgue o no se juzgue. Realmente es una lucha de poder y que están utilizando a los inmigrantes ilegales que ellos mismos sponsorizaron para venir a Estados Unidos. Los están utilizando como carne de cañón. Ahí tenemos el caso de García, por ejemplo, que está allá en El Salvador y que, bueno, hay todas las evidencias en contra de él y sin embargo han hecho una tribuna para defenderlo casi como si fuera un símbolo patrio este señor. Y ninguno de estos congresistas que viajaron, incluso senadores a El Salvador, para preocuparse por el estado del señor García, ninguno jamás en la vida alzó la voz para defender a un solo inmigrante, ni legal ni ilegal. Y esto nos demuestra lo que es la izquierda. A la izquierda no le interesa el pueblo, le interesan los números, cómo manipularlos a su favor. Y eso es lo que han estado haciendo y lo van a seguir haciendo. Y sobre todo, ahora que el hombre que ha generado un odio descomunal, que es Donald Trump, merece el castigo de ellos, porque para ellos Trump es la antítesis del progresismo, es la antítesis del socialismo marxista cultural del siglo XXI que ellos están sponsorizando. Trump es la viva estampa del capitalismo, del tío Sam, y el hombre patriota que pone América primero y lo va a seguir haciendo. Y estos son motivos suficientes para odiarlo o generar este odio y llevarlo a través de los medios de desinformación masiva a la prole, al pueblo, para que el pueblo genere este odio. Claro está, muchos han despertado, pero todavía tenemos algunos mentes de pollo, ¿no?, que siguen las barbaridades del Partido Demócrata, aunque sepan que van en contra de ellos. Yo, que había calificado desde hace mucho tiempo al Partido Demócrata como Partido Socialista Demócrata Musulmán de América, creo que merecen un update. Y desde este momento, pues nosotros desde el día de ayer lo estábamos calificando como Partido Socialista Demócrata Antiamericano Musulmán de América, porque realmente es lo que hay. De hecho,
Hemos visto cómo tuvieron una enviada que fue la jefa de la oficina de desinformación del gobierno de Biden. La han enviado a la Unión Europea como embajadora en nombre de Estados Unidos para precisamente criticar a los Estados Unidos, donde supuestamente iba a hablar acerca de la invasión de Rusia a Ucrania. Y antes de eso, sus palabras fueron bien claras, concisas. Antes de hablar de Rusia, quiero encender la luz roja y mandar la alerta de lo que realmente es importante. Tienen que pelear contra Estados Unidos de América. Y da vergüenza que un ciudadano americano, que un partido americano, esté arengando a la comunidad socialista europea precisamente a que se alce contra América. ¡Qué vergüenza! Bueno, hoy, como estábamos hablando, en principio, un agente especial del FBI, el Lindsay Schlomer, presentó una declaración jurada en la que afirmaba que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, junto con el FBI, la Administración de Control de Drogas, la DEA, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, intentaron entregar una orden de arresto contra un inmigrante ilegal que estaba identificado como Eduardo Flores Ruiz, tras una comparecencia programada ante Duggan en un tribunal penal a principios de este mes. Y nuevos detalles han salido a lo largo del día sobre este arresto. Es interesante que, de hecho, y valga la redundancia del término, el hecho de que estuviera compareciendo ante una corte penal es por algo, por un delito penal, indudablemente. Y, o sea que hay un trasfondo. Hay algo detrás de esta persona que ahora la están tomando también como bandera, o no sé si a él o a la jueza. Y estaba citado, y todo este conglomerado de instituciones de la ley, pues fueron allí a la corte a entregarle a este señor la orden de deportación, y cumpliendo con la ley, estaban esperando a que terminara la sesión del juicio. ¿Y qué pasó? Los documentos judiciales sugieren que la jueza Duggan fue alertada de la presencia de los agentes en el juzgado por su secretario, quien fue informado por un abogado, dice demócrata también, que esta gente parecían estar en el pasillo. Y Duggan, pues, confrontó a los oficiales en el juzgado, según este agente del FBI, y les indicó que hablaran con el juez presidente en su oficina, a la vez que les exigió una orden judicial, y los oficiales afirmaron que en cambio se les había impuesto un arresto administrativo y el juez les indicó que debían obtener uno judicial, según el agente. Entonces, ¿qué pasó? Se quedaron, a grosso modo, para que entiendan lo que pasó, ellos se quedaron esperando a que terminaran las vistas y el ciudadano pues saliera, Flores Ruiz saliera de la sala del juez para entregarle su orden de arresto. Pero la jueza, cuando recibió el comunicado de parte de su secretario, dijo: esto es una barbaridad, es indignante, y llamó al estrado al acusado antes de hacer el juicio y a su abogado, y les dijo que la siguieran, y lo sacó por la puerta de atrás del juzgado, enseñándole un camino para evadir a las fuerzas del orden. A toda esta, afuera, inocentemente, pues estaban esperando las fuerzas del orden a que terminaran los procesos que se estaban dando en la sala para que saliera este ciudadano Flores Ruiz y entregarle la orden. Pero no fue posible. No fue posible. Entonces, un agente que estaba en la calle vio a Flores cuando salía de la corte por otra entrada y avisó, y comenzó la persecución a pie. Luego lograron arrestar a Flores, que además se resistió al arresto, empujó a uno de los oficiales y salió corriendo, pero unas cuadras más adelante fue arrestado. Entonces, como ya lo hemos dicho y como consta en los videos de la sala, tras finalizar la audiencia, la jueza Duggan escoltó a Flores Ruiz a través de una puerta del jurado y evadió a los agentes que lo esperaban para arrestarlo. Y esto está en el expediente judicial. ¿En qué expediente judicial? En el que le acaban de abrir
a Flores, a la jueza Duncan. Flores Ruiz escapó del juzgado y fue detenido en las afueras del edificio después de la persecución a pie. Y hubo varios testigos, además, que pueden dar fe de esto. Por ejemplo, el agente de la sala recordó que a su regreso a la sala el abogado defensor de Flores Ruiz estaba hablando con el secretario y Flores Ruiz estaba sentado en el estrado del jurado, en lugar de en la galería. Y declara en una declaración jurada, y el agente de la sala creyó que el abogado y el secretario estaban manteniendo una conversación extraoficial para fijar una fecha de audiencia. Y el abogado defensor y Flores Ruiz se acercaron y se dirigieron a la salida pública de la sala. Duncan, la jueza, se levantó supuestamente y le dijo a Flores Ruiz que la acompañara. Según declaró un agente de la sala al FBI, Duncan presuntamente escoltó al individuo y a su abogado a través de la puerta del jurado que conduce una sola pública del juzgado. Solo los agentes, los jurados y personal del tribunal y los acusados bajo custodia, entiéndase bien, escoltados por agentes, pueden utilizar esa puerta trasera del jurado. Los abogados defensores y los acusados que no están bajo custodia nunca pueden, pues no lo tienen permitido, utilizar esa puerta del jurado, según los propios documentos que establecen las reglas judiciales. O sea, primera violación. Posteriormente, Duncan ordenó a Flores Ruiz y a su abogado que salieran por la puerta trasera de la sala sin mediar ningún tipo de juicio. Otro abogado que trabajaba en la representación del Estado se dio cuenta de que el caso Flores Ruiz nunca fue llamado por el juez y posteriormente se aplazó. Otro testigo que trabajaba en el tribunal afirmó que Duncan supuestamente instruyó a Flores y una mujer hispana desconocida que cree que era su abogada que saliera por la puerta del jurado. Más tarde, Flores Ruiz logró salir del juzgado y fue arrestado tras una persecución. Los fiscales federales entonces acusaron a Duncan de obstruir e impedir un procedimiento ante un departamento o agencia de Estados Unidos y de ocultar a una persona para evitar su descubrimiento y arresto. Lo mismo que pasó con el juez Juan allá en El Paso, en Nuevo México, que tenía escondido en su casa a uno de los jefes del Tren de Aragua, con el que alegadamente incluso tenía sexo, a pesar de ser casado, era su amante, pero era un juez. Entonces aquí quedamos nosotros estupefactos. La vergüenza, el juramento, el profesionalismo de los jueces demócratas, ¿dónde ha quedado? La jueza compareció hoy en una breve audiencia judicial como acusada y fue puesta en libertad. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 15 de mayo. La jueza Duncan, dentro de su cinismo demócrata, pues lamenta profundamente y protesta por su arresto. Su abogado Craig Mastantuono dice que no se realizó en interés de la seguridad pública. También dice que Hannah Duncan se ha comprometido con el Estado de Derecho y los principios del debido proceso durante toda su carrera como abogada y jueza. ¿El Estado de Derecho? ¿Seguro? Este es el mismo Estado de Derecho bajo el cual liberaron a prisioneros criminales de las prisiones. Este es el mismo Estado de Derecho bajo el cual ellos han permitido en miles de ocasiones a pandilleros, a asesinos, arrestados que sean puestos en libertad otra vez, que después de haber sido deportados 2, 3, 4 veces, vuelvan a ser encarcelados por delitos graves y los siguen poniendo en libertad. Yo apuesto que usted, si tiene una deuda solamente con el IRS, no le va a ir tan bien. O si se pasó una camarita de luz roja en el último momento, no le va a ir tan bien. ¿Dónde está la vergüenza de esta gente? Indudablemente, el Partido Demócrata se ha convertido en el enemigo público número 1 del Estado americano. Por su parte, la fiscal federal Pam Bondi expresó que puede confirmar que nuestros agentes del FBI acaban de arrestar a Hannah Duncan, la jueza del condado de Milwaukee, demócrata, por ayudar a un inmigrante ilegal a evitar el arresto por parte de agentes de inmigración.
el FBI, la DEA y compañía. En la mañana de hoy, incluso el director del FBI, Kash Patel, publicó su arresto, lo hizo oficial, cuando expresó que justo ahora el FBI acababa de arrestar a la jueza Hannah Duggan en Milwaukee, Wisconsin, por cargos de obstrucción, tras la evidencia de que la jueza obstruyó una operación de arresto migratorio la semana pasada. Y creemos que la jueza Duggan desvió intencionalmente a los agentes federales del sujeto que iba a ser arrestado en su juzgado, Eduardo Flores Ruiz, lo que permitió que este sujeto, inmigrante ilegal, evadiera el arresto. Ahora, la respuesta de los demócratas. No tardaron en manifestarse, ¿no? Por supuesto. Los demócratas afirmaron que el arresto tendrá un efecto disuasorio en el Poder Judicial. Por ejemplo, veamos quiénes son los paladines de la justicia y la Constitución de los Estados Unidos. En este caso, que va de la mano con el caso también de García. La senadora Tammy Baldwin, demócrata de Wisconsin, emitió un comunicado en el que afirma que el arresto es una señal de lo que la administración Trump supuestamente no respeta el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de Estados Unidos. Pausa. Es que no sé hasta dónde llega el cinismo de esta gente. O sea, la administración Trump no respeta el sistema de peso y contrapeso. Veamos. ¿Quién, teniendo un acusado criminal, todavía por probarse, no, hasta que dictaran sentencia, en la corte lo sacó por la puerta de atrás para evadir al FBI, a la policía, a la gente de aduana, a ICE, que estaban esperando para entregarle la carta de deportación? ¿Quién fue? La jueza. ¿Está un juez calificado para eso? ¿Esa es su función? ¿O defender y respetar y hacer cumplir el Estado de Derecho en este país, administrando la ley y la justicia? Entonces, ¿quién realmente no respeta el sistema de pesos y contrapesos? Si nos vamos a Texas, pues vamos a ver a nuestro querido juez, que ya lo hemos comentado en el programa, con la mujer que tiene negocios con el marido de Kamala Harris, negocio de clínicas de aborto, que recibía millones de dólares de USAID, o de la hija que trabajaba en una institución para ayudar a los inmigrantes ilegales, que recibía cientos de millones de dólares también de USAID, y que después en octubre abrió su propia organización no gubernamental, no lucrativa, donde todo el mundo lucra, y recibió, recién abierta su agencia, 50 millones de dólares, una bicoca, de los cuales depositó 5 en una cuenta privada en Filipinas. Los otros le fueron retirados por Doge y Elon Musk. Por supuesto, su papá juez, enseguida le apareció el patriotismo, el humanismo pro inmigrante ilegal, a defender y a exigir que trajeran de vuelta a García del Salvador para acá. ¿Realmente es patriotismo, señor? ¿O usted es cómplice como esta jueza, como todos los demás, del desastre que se está haciendo en este país? Y hablan de pesos y contrapesos de la Constitución de Estados Unidos, si los únicos que han trapeado el piso de América con la Constitución de este país ha sido el Partido Socialista Demócrata Antiamericano Musulmán de Estados Unidos. Según ellos, la administración del presidente, o sea, el hecho de que la administración del presidente arreste a un juez en funciones es una medida drástica y grave y amenaza con violar precisamente la separación de poderes, que es una señal de ataque al sistema judicial. No, lo que es una señal de ataque es lo que han estado haciendo, y 26 jueces, demócratas todos, atacando al gobierno de los Estados Unidos y negando y tratando de oponerse a cualquier orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, como si no existiera la investidura de presidente de los Estados Unidos. Y hay algo que está muy claro. Aquí hay
un sistema piramidal de gobierno, administración del gobierno. El CEO está arriba, que es el presidente. A sus lados, en el siguiente escalón, está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, Congreso, Senado y la Corte Suprema. No la Corte de barrio. Y de ahí para abajo se distribuye todo el mundo. Entonces, ¿cómo se llama que un juez de barrio, un juez de distrito, trate de ponerse por sobre el presidente de los Estados Unidos? Eso es socavar precisamente el orden institucional de la nación. El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, también demócrata, alegó que el arresto forma parte de un esfuerzo más amplio para socavar nuestro poder judicial en todos los niveles. Y hay que socavarlo, no, hay que limpiarlo, porque son esos jueces los que han estado en contra de los cristianos, son esos jueces los que han estado en contra de la Constitución, son esos jueces los que ampararon a Biden, son esos jueces los que ampararon a todos los delincuentes de Black Lives Matter, a todos los delincuentes del Partido Socialista Demócrata, a todos los delincuentes. Es muy curioso esto, y no es casual, que el juez Juan tenía al pandillero del Tren de Aragua en su casa, y las declaraciones de Nicolás Maduro hoy. Y búsquenla, y le invito a todos los compañeritos cederistas demócratas que están aquí viendo el programa, que vayan a internet, vean uno de sus líderes hoy. Y yo sé que ustedes se van a reír porque son así, no solamente de idiotas, sino también de cómplices, de malvados. Para que vean a Nicolás Maduro hablándole a su gente, diciéndole incluso al gobierno de Estados Unidos, clarito, lo dijo, son sus palabras: señor Donald Trump, nosotros tenemos el Tren de Aragua desde el 2018 y fuimos nosotros los que los cambiamos, los que los preparamos para entrar a los Estados Unidos, para destruir a los Estados Unidos. Y todavía, no solamente los demócratas de élite, los oficiales demócratas, esos están perdidos, pero que todavía haya gente del pueblo que sean capaces de apoyar a semejante institución política. Jamie Raskin, demócrata de Maryland: es notable que la administración se atreva a arrestar jueces de tribunales estatales. No es problema que sea un juez de tribunal estatal, es que violó la ley. A todas estas, ¿quién es Flores Ruiz? La cereza del pastel. Flores Ruiz está enfrentando 3 cargos menores por agresión por haber golpeado a 2 personas a principios de este año. En marzo se presentó una denuncia penal contra Flores Ruiz, de 30 años, acusándola de agresión y violencia doméstica, incluyendo causar dolor y lesiones físicas. Los 3 presuntos incidentes, como se dice para no caer en que estás difamando, ocurrieron el 12 de marzo después que un agente se acercara a una residencia para atender una llamada por agresión. Y en el lugar de los hechos, el acusado alegó que se trató de una pelea entre él y otra persona, cuyo nombre no se reveló. La otra persona dijo que Flores Ruiz era su compañero de piso y lo confrontó por el volumen excesivo de la música, y esto dio lugar a un altercado en el que Flores golpeó a esta persona en la cara y en el cuerpo cerrado aproximadamente 30 veces. Cuando una mujer identificada como la novia de la víctima intentó intervenir, Flores también la atacó y la golpeó salvajemente. Entonces, no es precisamente, bueno, sí, es la cereza del pastel demócrata, igual que García y otros muchos. Entonces, Pam Bondi, nuestra gran abogada presidenta del Ministerio Fiscal, proporcionó más detalles el día de hoy acerca del arresto de la jueza del condado de Milwaukee, Hannah Dogan, acusada de ayudar a este inmigrante ilegal a evadir la captura de la ley. Dogan está acusada de 2 delitos graves federales: obstrucción y encubrimiento. Es claro, y me van a decir que ella no lo sabía. ¿Jueza y no lo sabía? Bueno, tenemos juezas como Leticia James, que ha violado absolutamente todo. Tenemos senadoras como Yasmín, allá en Texas, etcétera, etcétera, etcétera. Ella fue arrestada el día de hoy en el juzgado del condado de Milwaukee. Ya fue arrestada. Y el inmigrante ilegal a quien Dogan acusa de ayudar es el ciudadano
mexicano Eduardo Flores Ruiz, de 30 años, en compareció en la corte el 18 de abril para una audiencia previa al juicio. Actualmente, Flores está en una instalación de ICE en Juneau, Wisconsin. Está acusado de 3 cargos de agresión menor, incluyendo modificadores de violencia doméstica que podrían agravar su condena. Y ahora tiene otra acusación. Pues fue cómplice de evasión de la ley, increíblemente, de un juez. En una aparición que hubo tras el arresto de Dogan el día de hoy, Bondi describió que la conducta de la jueza al ayudar a Flores Ruiz es realmente horrible y relató que el hombre de 30 años pues estaba siendo procesado por golpear a otras personas y los obligó a hospitalizar. Cuando Dogan se enteró que los agentes estaban fuera del tribunal preparados para arrestar a Flores Ruiz, pues fue a confrontarlos y los mandó a pasear. Y aprovechó el tiempo para entonces ayudar a escapar al acusado. ¿Hizo bien el FBI en arrestar a Hannah Dogan? Esa es la pregunta del millón. La jueza le gritó a los oficiales de inmigración. Estaba furiosa, visiblemente conmocionada. Ya saben cómo se ponen los demócratas, ¿no? Cuando quieren tener la razón, disgustada. Y los envió a hablar con el presidente de la corte. Y en ese momento ayudó a escapar al acusado. Según la propia Pam Bondi, ningún juez está por encima de la ley. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con más. Carlos Garín Today. Queridos compatriotas, mientras el líder ucraniano Volodymyr Zelensky sigue presentándose como un Churchill moderno y no parece tener prisa alguna para poner fin a una guerra que ha diezmado a su población, tanto la situación militar como la economía de su país siguen en una rápida caída en deterioro. Y no es solo las negociaciones de guerra, el acuerdo sobre minerales, donde Ucrania no logra acuerdos. Kiev anunció ayer que no había logrado llegar a un acuerdo con los acreedores, escuchen esto, que poseían 2.600 millones de dólares de su deuda, frustrando así sus esperanzas de un acuerdo de reestructuración antes de la fecha límite de pago en mayo. El ministro de Finanzas de Ucrania afirmó que consideraría todas las opciones disponibles para una reestructuración y continuaría las negociaciones tras el fracaso de iniciar las conversaciones en Washington esta semana con un grupo de tenedores llamados Warrants del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, garantes del Producto Interno Bruto. Pero ¿cuál Producto Interno Bruto? En un país que está prácticamente diezmado en un 20% del área de producción. Bueno, los warrants quedaron afuera de la reestructuración del año pasado debido a su complejidad, pero Kiev necesita llegar a un acuerdo sobre ellos para evitar que miles de millones de dólares escapen de su finanza en los próximos años. O sea, esto es a futuro, un plan a futuro. Y estos pagos están vinculados al crecimiento económico anual de Ucrania, que se espera que aumente considerablemente si logra un alto a fuego con Rusia. Ahora, un alto a fuego con Rusia es si logra un acuerdo con Estados Unidos. Kiev tendrá que decidir si incumple un pago cercano a 600 millones de dólares que vence a finales de mayo, que está vinculado al desempeño de la economía del 2023, y si no logra llegar a un acuerdo sobre la reestructuración antes de esa fecha, pues caerá en mora y esto puede ser realmente algo complicado para Ucrania. Los titulares de los warrants, de estos bonos de garantía del Producto Interno Bruto de Ucrania, reciben un pago si el crecimiento anual supera el 3%. Pero por ahora Kiev argumenta que el daño causado a la economía por la guerra ha anulado esto. Y los warrants del PIB fueron diseñados para un mundo que ya no existe. El modesto crecimiento económico de Ucrania en el 2023 no fue una señal de creciente prosperidad, sino una frágil recuperación tras una caída del casi el 30% causada al principio de la invasión rusa. Lo cierto es
que en este momento Zelensky está con la espada y contra la pared y tiene sí o sí que tomar decisiones, aunque no sean las más deseadas o acertadas o adecuadas para su gobierno. Y todo debido a no haber firmado en su momento el acuerdo con Estados Unidos. Aquel momento que se negó a firmar porque ya había firmado 15 días antes un acuerdo con Europa a espaldas de Estados Unidos y que lo trajo envalentonado a la Casa Blanca, incluso luego de haber sido recibido en un mitin privado, secreto, en un hotel frente a la Casa Blanca, exactamente en Washington, D.C., donde se reunió con senadores del Comité de Guerra del Senado de los Estados Unidos, demócratas, y un republicano, Graham. O sea que él llegó a la oficina oval claro de que no iba a firmar el acuerdo con Donald J. Trump. Y por eso fue lo que pasó. Y por eso fue escoltado afuera de la Casa Blanca. Y por eso las declaraciones de Trump en su momento va a firmar. Trump estaba consciente de algo que estamos conscientes nosotros también y lo hemos hablado en los programas. Europa solo quiere sacar a Estados Unidos de la fórmula. No les conviene tener a Estados Unidos metido allí en Europa. Pero no les interesa ni los ucranianos ni Ucrania, a no ser como colonia. De hecho, las grandes inversiones que tienen allí. Y por eso esta tenencia de deuda de Ucrania, que es heavy. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? En esta tenencia de deuda hay dos cosas. Una, inversión europea, que le importa un caramba lo que pasa en Ucrania. Esta misma Europa que le ofreció 2.3 billones de dólares a su salida victoriosa de aquí, cuando había trapeado el piso con Donald Trump en la Casa Blanca y llegó a Londres y fue recibido por el rey y le ofrecieron esto y nosotros dijimos, no se lo van a dar, ya lograron lo que querían, que era esta postura en Estados Unidos. Y al final, ¿se lo dieron? No. Y ahora mira lo que está pasando. La otra parte de los tenedores de deuda al Producto Interno Bruto de Ucrania son demócratas aquí en Estados Unidos, que están relacionados precisamente con la guerra. Y una de las cosas que ellos tenían por seguro es que iban a seguir mandando dinero del gobierno de los Estados Unidos, del pueblo americano a Ucrania. Y que este dinero pues le serviría a Zelensky también para pagar a sus acreedores de deuda. Qué buen negocio, ¿no? Yo te obligo a que sigas la guerra, te regalo dinero del pueblo americano para que tú me pagues a mí. Esto, díganme si no es otra cosa más que una gran lavadora de miles de millones de dólares del contribuyente. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ese es el tema grave que estamos viviendo nosotros aquí en el país. Estamos en un país que no está dividido como ellos dicen. Lo plantean y lo exponen dividido para lograr, como dice el refrán, río revuelto, ganancia de pescador. Y eso es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, enfrentándose cada cosa que dicen. Si Trump dijo, por ejemplo, la semana antes pasada, antes pasada, el día de la liberación de Estados Unidos, que se habló de los aranceles, toda esta historia, se opusieron y dijeron horrores de Trump. Cuando dio la moratoria de 90 días para dar la oportunidad que en aquel momento los 74 países que querían reunirse con Estados Unidos para hablar de aranceles, por cierto, ayer Corea ya mandó, Corea del Sur, su propuesta de arancelaria con Estados Unidos. Y cuando Trump dio la moratoria, entonces dijeron que Trump era un cobarde porque se había rendido, que tenía que llegar hasta el final. Entonces, ¿quién los entiende? Nadie, comunistas, al fin. Contradicción de la contradicción, todo lo que sea que pueda aportar algo, ellos van en contra. Lo cierto es que antes de ayer, China presionó a Corea del Sur para que hiciera negocios arancelarios con China y dejara afuera a Estados Unidos. La realidad se impuso. Ya están en la mesa de negociación con el equipo de Donald Trump, el gobierno de Corea del Sur. Y volvemos a decir lo mismo. ¿De qué se trata esto, perdón? Equidad. Claro, ellos lo dibujan de otra manera y tratan de engañar a la gente también para que no entiendan. Recuerden, como decía Martí,
Ser culto es el único modo de ser libre. Y los comunistas han aprendido eso a la perfección para aplicarlo en la manera contraria. Si te mantengo inculto, pues yo tengo el poder. Y tú jamás serás libre. No se puede permitir que se libere el pueblo, porque si no, o que se cultive el pueblo, sino ¿quién vota por ellos? Nadie. Ahí están, miren las manifestaciones, miren la estampa, la estirpe, la ralea del público que se manifiesta con todas estas pancartas en contra del gobierno de Trump. Claro, además esos son pagados, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, Corea del Sur entra en las negociaciones y hoy China, a pesar de todo lo que niegan los demócratas, ya ayer estaba hablando de que hay que buscar una forma de... que una guerra comercial, dijo Xi Jinping, no beneficia a nadie. Y efectivamente no beneficia a nadie. Pero de que fue necesaria, porque hasta este momento, por ejemplo, todavía hoy, Canadá, y esto lo pueden buscar, no es invento de Carlos Garín, hoy Canadá tiene un gravamen arancelario sobre la mantequilla norteamericana del 298%. Tiene un gravamen arancelario del 254% sobre la leche norteamericana. Y eso voy a ponerle dos ejemplos. Entonces, ¿por qué razón yo tengo que permitir que tú me cobres o le cobres a los importadores esta barbaridad de dinero? Lo que limita, por supuesto, la exportación de productos norteamericanos. Pero lo hacen para proteger la producción de lácteos en Canadá. Y lo mismo con China. Entonces ya China hoy está hablando del 17%. Claro, empezamos porque Trump lo subió al 34%, después lo subió al 45% porque China lo subió también, después lo subió al 56% porque China lo subió también, lo subió al 120% porque China lo subió también, al 145% y China lo subió también, y entonces Trump lo subió al 250%. Y ya Xi Jinping dijo, it's too much. It's too much. And he's be right, it's too much. It's too much. ¿De qué se trata la equidad? Se trata de que, mira, China, no te pongas bravo. Si tú me bajas al 17%, yo te bajo al 17%. Y estas son las predicciones para la semana próxima. La semana próxima, proyección hacia el futuro. La semana próxima, un desesperado Zelensky buscando el consenso norteamericano y la intervención del presidente Donald J. Trump para acelerar lo que ellos mismos han demorado. Y ahora está complicada la cosa porque han aparecido otros países igual con tierras raras. Pero bueno, ellos tienen no solamente el tema de la economía, Trump le ofreció la reconstrucción del país, además de la garantía de no guerra. Y creo que eso no se lo puede dar ningún país, y mucho menos la comunidad europea, que no les interesa, porque Ucrania es una competencia para ellos. Imagínense, Ucrania salió del mercado con el trigo y países como Alemania, etcétera, ahora están vendiendo su producto ahí en el mercado europeo. Y por otra parte, va a buscar la forma de ampararse bajo la administración de Trump, de los Estados Unidos, para poder salir adelante, porque no tiene otra forma para cumplir con los acreedores. Número 2. Vamos a tener la firma, entre otros países, ya de Corea del Sur, ya va a estar la firma de Corea del Sur, y vamos a tener la primera ronda oficial de conversaciones esta semana próxima entre el gobierno de Xi Jinping y el gobierno de Donald J. Trump acerca de la economía mundial y la política arancelaria del presidente norteamericano. Esto indudablemente viene con interés del mundo entero, porque sobre todo China se ha visto afectada bárbaramente, porque el 36% de toda su producción, no en pico, fijo, la consume Estados Unidos, con picos hasta el 82%. Y eso está demostrado, ya no se lo puede distribuir al resto del mundo. No tiene dónde meterlo, y China no lo va a consumir. Esa es la primera. Segundo, que la guerra de Xi Jinping contra Trump, lo único que hizo Trump en principio fue subirle los aranceles al 34% para buscar equidad. No fue Trump que hizo una guerra, Trump buscó equidad. Y China comenzó
a subirlo, pues bueno, aquí está la apuesta. Y pensaban que el mundo los iba a apoyar. Y en principio Europa miró para China. Pero ¿qué pasó después? Se dieron cuenta que tienen un problema real. También ellos. Su tienda es América. Entonces cambiaron los cañones de orientación. Y ahora vemos los intereses siguen creciendo por la negociación con Estados Unidos de América. Estas cosas las tendremos seguramente la semana próxima. Además de que lo más probable es que se avecine para California y los estados demócratas una orden de distanciamiento y enmascaramiento nuevamente por, ya saben, supuestas epidemias que pueden llegar. Esto es lo que tenemos, pero hay crecimiento. La gasolina baja, la bolsa crece. Y esto a los demócratas los tiene muy preocupados. God bless America. Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo. Bendiga a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestra familia, a esa institución sólida que es el eje estructural de la nación. Que bendiga al presidente Donald J. Trump y su equipo de trabajo. A ustedes, patriotas, americanos, humanos, por estar, por creer, por apoyar y por no dejarse lavar el cerebro ni dejarse derrotar. Never surrender, como dice el comandante en jefe de la nación americana. Never give up. Que Dios bendiga al presidente Trump y a esta gran nación. God bless America. No lo olviden, nos vemos con el análisis de la semana nuevamente el próximo viernes a la misma hora y también con las proyecciones para la siguiente semana. Esto es Carlos Garín Today. No se lo pierdan, estaremos juntos aquí a través de Alpairo TV. Bendiciones para todos. Hasta siempre. Soy Carlos Garín, les doy la más cordial y la más grande de las bendiciones a todos. Que Dios los bendiga, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ancianos, la Constitución y a esta gran nación. God bless America.